Hola, soy Silvia Ferpal y soy diseñadora multidisciplinar. A continuación te voy a enseñar algunas técnicas para evitar el bloqueamiento creativo cuando nos enfrentamos a un proyecto. Para poder explicarte mejor a qué bloqueos me refiero, vamos a ponernos en situación. Imagínate que el ayuntamiento de tu ciudad te ha pedido que le des muchas ideas y muy rápidamente para evitar que la gente se moje cuando llueve, que está habiendo un montón de resfriados y eso no puede ocurrir. Necesitan ideas cuanto antes. Si te parece, coge papel y boli e intenta dar solución a este problema con todas las ideas que se te vengan a la cabeza y rápidamente. Yo he hecho este ejercicio antes y la verdad es que no me han salido muchas ideas. Solo he tenido 3 y la verdad es que tampoco me han parecido del todo creativas. He puesto cosas como que regalen chubasqueros o que favorezcan de alguna manera que la gente entre en tiendas cuando está lloviendo. Y también he puesto que regalen gorros de lluvia. No me parecen ideas muy creativas, esa es la verdad. Estoy segura de que a ti te ha pasado lo mismo, que cuando te piden que tengas ideas maravillosas en muy poco tiempo, de repente te bloqueas y no te salen esas ideas que generalmente tienes. Has tenido un bloqueo creativo. Podemos agrupar el tipo de bloqueos a los que nos enfrentamos en 2. Unos serían los bloqueos externos, esos que no dependen de nosotros, como el tiempo, el dinero. En este caso, el ayuntamiento nos ha pedido algo muy rápido. Hay veces que este tipo de bloqueos nos vienen hasta bien, porque cuando tenemos recursos ilimitados de tiempo o de dinero, nos bloqueamos más. Está bien tener algunas piedras en el camino que hagan que nuestras ideas se puedan ir modelando. El otro tipo de bloqueo serían los internos, esos que hacen que matemos nuestras ideas antes de tan siquiera sacarlas a la luz. Son los bloqueos que vamos a intentar trabajar, que impiden que saquemos todas las ideas que tenemos. Te voy a dar 4 trucos que se basan en el método cartesiano para intentar evitar estos bloqueos internos. El primero es que en procesos de ideación, cuantas más ideas demos, mejor. Será mucho más importante la cantidad que la calidad. A veces juzgamos nuestras ideas sin tan siquiera decirlas. Sin embargo, esos son 2 cosas que hay que hacer en momentos separados. Primero, la cantidad y luego la calidad. No intentar que se mezcle cantidad y calidad a la vez porque si no nos ponemos un tapón y no somos capaces de decir más ideas. Otro truco es empezar a dar ideas a partir de las cosas más sencillas o que más conocemos y a partir de ahí ir construyendo peldaños de creatividad o de complejidad. Por ejemplo, en el caso del ejercicio que hemos hecho, no hemos hablado del paraguas, que a lo mejor sería la respuesta más lógica. Si empiezas escribiendo un paraguas, a lo mejor te da la idea de que puedes hacer con esa forma una carpa. O a partir de la carpa que puedes hacer paracaídas para todo el mundo. Si vas escalando en esos escalones de complejidad, llegarás a ideas mucho más creativas. Otro truco es dividir las cosas en pequeñas partes. Ahora nos estábamos enfrentando a este problema como un todo. Pero si lo dividimos en pequeñas partes e intentamos dar soluciones para cada una de esas partes, será mucho más fácil. Por ejemplo, este problema tenía por un lado la lluvia, que viene de las nubes, pero luego también tenemos el problema de la gente o la ropa mojada. Si intentamos dar soluciones, por ejemplo, para ver cómo secar la ropa antes, nos dará unas soluciones completamente diferentes a si nuestro reto es intentar parar la lluvia, por ejemplo. Como veis, todas estas soluciones son igualmente válidas. En momentos de ideación vale absolutamente todo. Recordad que lo importante es generar muchas ideas y luego ya elegiremos cuáles están bien. Espero que estos trucos te hayan ayudado a desbloquearte y puedas aplicarlo en tus propios proyectos. Si te ha gustado, puedes suscribirte al canal y si quieres saber más sobre este curso, te he dejado el link en la descripción.